Vamos a hacer ahora una evaluación de lo que fue este año que está llegando a su fin, estamos cerca de las fiestas, momento de balance de lo que fue el año económico. Un año muy complejo para el país, que termina también en forma compleja porque a todos los índices complicados que tiene el país y que hablan de una crisis que se sostiene en el tiempo, están algunos otros aditamentos que son incertidumbres. Como por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué puede pasar con la inflación el año próximo? Y también, ¿cómo va a llevar adelante el gobierno este hecho de que se haya quedado sin presupuesto 2022, que era un pedido expreso también que había hecho el Fondo Monetario y que el gobierno se había comprometido a sacar el presupuesto del año próximo? Vamos a hablar de estos temas con Guillermo Pizarro, economista, con quien ya estamos en contacto. Guillermo, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Muy bien, gracias por atendernos, Guillermo. ¿Qué evaluación haces de este 2021 que termina y de esto que ha ocurrido en este último tramo del año, ¿no? Reflejando la política una nueva realidad que impacta sobre la economía o por lo menos sobre algunos instrumentos básicos que tiene el gobierno para la gestión de la economía. Sí, eso no te quepa duda. Todo resultado de la economía es producto de las decisiones que se tomen desde la política. Eso no cabe duda, porque las medidas que se toman vienen desde la política, con medidas que toma el Ejecutivo o con medidas que salen por ley. Hemos tenido, no hace falta que te diga, todos sabemos que hemos transitado un año muy complejo, un año donde todavía seguimos en, en pandemia, los efectos de la pandemia, no solo que los efectos no han pasado, sino que la pandemia no ha pasado. Así que cerramos un año muy complicado donde, bueno, la política termina discutiendo, peleando, obviamente, donde el oficialismo no acepta ningún cambio, ninguna propuesta de cambio en el presupuesto, que, bueno, como siempre, los presupuestos están bastante dibujados. Tampoco aceptó aprobar el proyecto de bienes personales que ya venía con media sanción en el Senado, porque bueno, quiso hacer su propio proyecto. Y bueno, estas peleas de la política obviamente que terminan complicando mucho y en el medio de estas peleas y chicanas y todo lo que se produce, queda el pueblo y queda la gente, ¿no? Así que bueno, ¿cómo cerramos este año? Año complicado, con 50% de inflación, con reservas en niveles mínimos, ya estamos raspando el fondo del tarro y ahora hay que pagar a fin de mes 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario, porque todavía no se logró un acuerdo. Cerramos, como bien dijiste vos, estamos en un presupuesto aprobado, lo cual al gobierno le va a servir, digamos, como para poder reconducir el proyecto, el presupuesto actual y el excedente que tenga, poder utilizarlo como libre disponibilidad en lo que el gobierno quiera gastar. Eh, por otro lado, cerramos un año complicado en cuanto a intervenciones en la economía. La economía está muy intervenida por todos lados, tipo de cambio, importaciones, exportaciones, precios máximos, mercado de trabajo con doble indemnización, bueno, todo lo que ya conocemos. Así que si bien el año ya lo estamos terminando, ya sabemos cómo fue, qué nos depara el 2022, es lo que todos se preguntan. Claro. Y acá lo que impera, como bien lo dijiste vos, es la incertidumbre. Porque nosotros en cualquier análisis económico que hacemos, lo primero que empezamos a analizar son distintos escenarios que pueden existir en función de las medidas que el gobierno tome. Es decir, hay que arreglar con el fondo, sí, es una condición necesaria, pero no suficiente para empezar a salir del pozo. Vamos a arreglar con el fondo y la otra pregunta, yo estimo que sí. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, en cualquier análisis que hagamos, empezamos a preguntarnos qué medida está dispuesto a tomar el gobierno para justamente empezar a salir. Tenemos un PBI que este año crece, como que en realidad más que un crecimiento es una recuperación, es un rebote, porque no va a alcanzar a recuperar todo lo que cayó en el 2019, o sea que en el 2020, perdón, o sea que en el mejor de los casos podríamos llegar al nivel de 2019 con un PBI que está compuesto básicamente por consumo público muy elevado, con muy bajo nivel de inversión, y si no logramos generar inversión, la economía no va a salir y no va a crecer, eso es un hecho. Bueno, Guillermo, ese tema que Lleva, está planteando de la inversión, que es muy importante, ¿no? Lo que siempre planteamos de la cuestión laboral, de la generación de puestos de trabajo, ¿puede haber un mayor nivel de inversión si los niveles de incertidumbre, como lo que estabas describiendo, se sostienen?
No, obviamente que con incertidumbre nadie quiere invertir. Lo único que tenemos como certeza es que tenemos un arrastre inflacionario importante el año que viene, así que se estima una inflación que va a ser muy similar a la de este año. Tenemos tipo de cambio que, si bien el oficial aparece como retrasado, vamos a ver qué medidas toma el gobierno si es que va aumentando o no los niveles de evaluación. Eh, ¿Qué va a pasar con, como te decía al principio, con el fondo? ¿Qué otras medidas va a tomar el gobierno para ayudar a que venga la inversión? Yo creo que en este contexto es muy difícil que llegue inversión de afuera y es muy difícil que los inversores internos también puedan tomar decisiones porque no podés planificar. Vos a la hora de tomar una decisión de inversión y tener que hacer, por ejemplo, una evaluación de un proyecto de inversión, no tenés pautas claras para hacerlo. Entonces, con qué datos podés evaluar? Porque no sabes qué va a pasar ni qué medida va a tomar mañana el gobierno. Entonces, dentro de la incertidumbre, todo es día a día. Y quien quiere invertir tiene que ver que el periodo de recuperación de su inversión sea muy corto, porque la incertidumbre te hace que todo sea cortoplacista, ¿no? Entonces, hoy no están dadas las condiciones para que la inversión crezca. ¿Qué puede pasar entonces, Guillermo, si bien estamos en un clima de incertidumbre, siempre hay expectativas por lo que pueda pasar con el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Que se viene perdiendo de manera constante en los últimos años? El gobierno está barajando la posibilidad nuevamente de un acuerdo de precios y salarios, que en los últimos años ha tenido como resultado que los salarios no suben tanto, pero los precios sí, ¿no? Suele haber un cumplimiento bastante dispar en cuanto a esos acuerdos. Sí, yo entiendo que el salario real va a seguir cayendo, porque todos los acuerdos paritarios van siempre por detrás de la inflación y después que la inflación ya es un hecho. Los controles de precios no dan resultado y lo único que generan es desabastecimiento, porque cuando el productor dice, a mí no me da el costo para vender al precio que el gobierno me exige, directamente saco el producto del mercado, entonces empieza a aparecer el desabastecimiento. Yo creo que la única que nos queda es empezar a pensar de una manera pro producción y no enfrentar a un sector de la sociedad con otros, porque acá salimos entre todos juntos o no salimos. Eso de que quién es el culpable, el empresario, porque el empresario no genera empleo, porque especula. Yo creo que la función del gobierno no es pelear, hacer pelear a los distintos sectores de la sociedad, sino generar una unión entre todos y generar las condiciones macro para que la economía pueda salir adelante y para que el empresario invierta, para que el trabajador trabaje y para que cada uno pueda pagar sus impuestos y llevar adelante la economía. Eso es lo que hace falta y lo veo muy lejos de que esto se pueda producir. Guillermo, ¿qué expectativa tenés? Porque también hay muchas idas y vueltas de lo que puede ocurrir con respecto al Fondo Monetario Internacional, que va a ser clave también por el tema de nivel de reservas, ¿no? El gobierno que había pedido o había planteado que no iba a apurarse, ahora está urgido por la situación, ¿no? Ya, el gobierno está tomando una posición, según dicen ellos, de tratar de obtener el mejor acuerdo. Yo creo que también le suma políticamente mantener esta especie de enfrentamiento con el fondo, que seguramente es una cuestión para la tribuna, porque por otro lado vos tenés que sentarte y arreglar. Como te decía, ahora hay que pagar 1.900 millones de dólares, que seguramente lo va a pagar hace unos meses atrás el Banco Central giró, el Fondo Monetario giró a sus países miembros fondos, en este caso Argentina tocaron por 3.500 millones, seguramente con eso vienen pagando los compromisos y este compromiso se va a pagar con eso. Pero ya no hay más posibilidades de seguir pagando con reservas porque no hay más reservas. Entonces, el acuerdo tiene que llevarse a cabo, primero porque si no quedaríamos en default con el fondo, una cosa insólita, y segundo, ya estamos fuera del mundo. El año que viene vamos a tener también un déficit fiscal importante que tenemos que financiarlo o con crédito o con emisión. Crédito externo no vamos a conseguir, crédito interno seguramente algo el gobierno va a poder tomar, va a poder rolear los vencimientos, y por otro lado la inversión, la emisión, que este año ya es más de 1,5 billones, va a seguir siendo muy alta. Y eso va llevando obviamente a un aumento en la inflación muy importante. Así que creo que
el arreglo con el fondo es una condición necesaria, no es suficiente para que la economía salga, pero sí o sí es un puntapié inicial para decir, bueno, terminamos de arreglar también con un acreedor tan importante como el fondo. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Marco, un abrazo y felicidades, felices fiestas para todos. Un abrazo igualmente, felices fiestas para vos. Guillermo Pizarro, economista cordobés. Esta es la situación que se está viviendo en el panorama económico, ¿no? Con muchos frentes abiertos y muchos frentes de compleja resolución. Hablaba de una cuestión que tiene impacto directo en la vida cotidiana de las familias, que es la inflación, y que las perspectivas para el año próximo, teniendo en cuenta el nivel de emisión y cómo está cerrando el año, hablan de nuevo de por lo menos un 50% de inflación, que no puede ser acompañada en la gran mayoría de los sectores económicos por aumentos de salarios similares o que emparejen esas cifras, con lo cual también, nos decía Pizarro, puede ocurrir que el año próximo sea otro año de pérdida de poder adquisitivo de las familias, de los asalariados, que eso tiene también impacto en el mercado interno, por supuesto, porque las familias tienen que destinar cada vez más de sus recursos a cubrir necesidades básicas, necesidades alimentarias. Y esto hace que muchos de los rubros de la economía tengan complicaciones para sostener niveles de venta que conviertan a los negocios en redituables. Ha habido y se está constatando en el movimiento económico una mejora en este fin de año con niveles de recuperación de ventas importantes. Ya vamos a estar repasando en un rato números de Río Cuarto del nivel de mejora que están teniendo las ventas en los comercios y hablan precisamente de una recuperación, pero la incertidumbre existe con respecto al año próximo por varios frentes de tormenta abiertos que tiene la economía.